Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, bendiciones a todos. Es para mí un gran gusto y un gran privilegio el poder dirigirme a ustedes esta noche. Y hoy quiero que meditemos algo de lo que Dios me ha estado hablando, que me ha estado inquietando, porque en los últimos años he visto con tristeza dos tendencias en la iglesia. La primera es amoldar la idea de Dios a lo que nosotros pensamos, a nuestra cultura, a lo que sentimos, a lo que queremos. Y la segunda es buscar a Dios solo por lo que Él nos puede dar, no por lo que Él es, no por quién Él es. Y esto me entristece porque ninguna de estas dos cosas es cristianismo realmente. La primera, el amoldar la idea de Dios a nuestro pensamiento, va en contra de lo que dice Génesis 1:26, donde leemos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El pensamiento de esta tendencia de amoldar a Dios a nosotros en vez de nosotros amoldarnos a Él, dice algo, si queremos tomar este versículo como base, dice algo así como: hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, para que nosotros ejerzamos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, de acuerdo con nuestro sabor y antojo, y que Él nos provea para lo que nosotros queremos y deseamos. Pero no es de esta tendencia de la que quiero hablar hoy, sino de la otra, de la segunda que mencioné, de buscar a Dios solo por lo que Él nos puede dar. Yo estaba hace poco leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios cuando un versículo me saltó a la vista, como que saltara de la página. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, donde dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente,
somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y meditando en este versículo, me di cuenta que no podía recordar si alguna vez había escuchado una prédica acerca de él. Entonces, inquieto, busqué a Dios y sentí que Él me llevaba a hablar acerca de este versículo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Oremos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de buscarte. Gracias, Señor, porque has inquietado nuestro corazón, porque has permitido que te busquemos. Señor, sé cerca de nosotros hoy, sé cerca de nuestra mente, de nuestro corazón, aquíétanos, háblanos en la intimidad, Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Algo en lo que voy a hablar un poquito a profundidad para que podamos entender el versículo de la primera carta a los Corintios es la diferencia entre las obras muertas y las buenas obras. Respecto a las obras muertas, el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 3, leemos: Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. El arrepentimiento de las obras muertas, nos dice la carta a los Hebreos, es uno de los fundamentos de la fe, una de las cosas más básicas, más fundamentales. Es más, el arrepentimiento de obras muertas es el primero de los fundamentos que está en esta lista. Sin embargo, es triste que en muchas iglesias no se predica acerca del arrepentimiento de las obras muertas. Y el resultado de eso es que llegan personas a los pies de Cristo, se arrepienten, se convierten, pero muchas de sus acciones no cambian, porque no se les ha enseñado. Se arrepienten del pecado en general, pero no se arrepienten de acciones en particular. Es interesante que el mensaje del más grande profeta del Antiguo Testamento es acerca de las obras muertas. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Quiero hacer una pausa aquí para enfatizar que los judíos solo bautizaban a aquellos que se convertían al judaísmo, de los gentiles, de los que no eran judíos, al judaísmo. Para que un judío se bautizara, es que se estaba reconociendo pecador. Entonces, el que Juan predicara arrepentimiento y muchos se bautizaran, quiere decir que estaban encontrando en el mensaje de Juan algo que les estaba dando convicción de corazón. Continuemos con la lectura. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Digo que Juan fue el profeta más grande del Antiguo Testamento porque Jesús, hablando de él en Mateo capítulo 11, versículo 11, nos dice: en verdad les digo
que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora, ¿qué es lo que dice Isaías en su profecía y que después cumplió Juan el Bautista? Dice que él era una voz que clamaba en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, enderecen sus caminos. Todo valle sea rellenado, toda falta sea cubierta, todo monte y collado rebajado, todo de lo que hay exceso sea rebajado al nivel en el que debe estar, que lo torcido sea recto y que las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y si eso lo aplicamos a nuestra vida, él lo que estaba predicando era el bien que hace falta en nosotros debe llegar a su nivel. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro ego deben ser rebajados a un nivel razonable. Lo torcido en nuestra vida debe ser enderezado y todo lo que es áspero debe ser allanado para que toda carne vea la salvación de Dios. Y esto nos habla de las cosas que hacemos. Si leemos este pasaje de la Escritura, no nos habla de intenciones internas, sino de la manera en la que hacemos las cosas. Ahora, para ser purificados, para que nuestras obras se vuelvan buenas obras y dejen de ser obras muertas, obras de las cuales no brota la vida, solo hay una manera. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia para que dejemos de hacer obras muertas. Aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que confesar que hasta cierto momento de nuestra vida todas nuestras obras estaban muertas. Pero llegó un momento en el que el Señor nos extendió la mano y aquellos que la aceptamos, aquellos que aceptamos el sacrificio de su sangre en la cruz, aquellos que aceptamos su salvación, su liberación y el proceso de santificación por esa sangre que Él derramó, empezamos a ya no hacer obras muertas. Nuestra parte en este proceso es recibir primero el espíritu de arrepentimiento que viene de Dios, convertirnos, dejar que Dios haga su obra en nosotros. Nadie se salva por obras, lo hace todo Él. Pero sí podemos aplicar nuestra voluntad en el proceso de santificación que viene después y que dura toda la vida. Por eso es que leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, y cuando entendemos que hay algo que la Biblia dice que hagamos y no estamos haciendo, lo hacemos. Y cuando la Biblia dice que hay algo que no hay que hacer y nosotros sí estamos haciendo, debemos dejar de hacerlo. Ese es el proceso de santificación. Ahora, respecto a las buenas obras, la Biblia nos dice, y en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, podemos leer: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios nos hace hijos y nos pone enfrente buenas obras para que las hagamos, para que Él se pueda disfrutar en lo que nosotros hacemos. No somos hechos hijos por nuestras obras, somos hechos hijos para hacer buenas obras.
No debemos poner las cosas al revés como algunos hacen. La salvación viene por la gracia a través de la fe en Jesucristo, nada más. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, también podemos leer: mantengan entre los gentiles, entre los no judíos, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnia, y ahí donde dice gentiles podemos pensar en todos los no creyentes, mantengan entre los no creyentes una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y el día de la visitación es cuando el Señor venga a juzgarnos a todos, pero que en ese día nuestras obras sean consideradas buenas obras, que no sean consideradas obras muertas, y que todos, aun los que se van a ir al infierno, le tengan que dar gloria a Dios por cómo nos comportamos en esta vida. Ahora, ¿cuáles son entonces esas buenas obras? Hay dos ejemplos en la Escritura, hay más, pero tomé dos porque son un poco más prácticos. Los dos dan listas de cosas de hacer y no hacer, pero no son listas completas. Hay muchas más buenas obras que podemos hacer. Para el primer ejemplo vamos a regresar al capítulo 3 de Lucas, versículos del 10 al 14 ahora, donde leemos: y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? O sea, su predicación había tenido un resultado, la gente se estaba convirtiendo, los judíos estaban entendiendo que ser descendientes de Abraham no los hacía hijos en la fe de Abraham. Y le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué hacemos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Primera cosa, compartir de lo que yo tengo con el que no tiene. Voluntariamente, con alegría. Y esto, si no me creen, lean la Biblia y van a encontrar que allí está. Después vienen unos recaudadores de impuestos, unos publicanos, para ser bautizados. Reconocían su pecado y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les responde, no exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. O sea, los publicanos le pagaban al Imperio Romano por anticipado el derecho de cobrar impuestos en una provincia durante cierto número de años. Y obviamente no cobraban en impuestos lo que ya le habían entregado a Roma, sino ahí venía su utilidad. Y algunos eran detestados porque se enriquecían más allá de lo que los razonables se enriquecían. O sea, era un buen negocio, pero los corruptos, pues, no se contentaban con lo normal, sino jalaban más. Entonces viene Juan y le dice a los cobradores de impuestos, tengan contentamiento, confórmense con lo que deben cobrar. Versículo 14, también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Los soldados, fueran judíos o fueran sirios o fueran romanos, porque había una cohorte romana en la provincia de Judea, eran la autoridad. Eran la autoridad civil diagonal militar. Y los soldados del imperio no eran famosos por ser ni clementes ni misericordiosos. Había una ley, algunos la conocen, que si un soldado le pedía a un civil de un área conquistada que le llevara su carga, su escudo, su mochila, por decirlo así, estaba obligado este civil a llevársela una milla.
¿Y qué le dice Juan a estos soldados? A nadie quiten dinero por la fuerza. A nadie acusen falsamente. Y conténtense con su salario. Nuevamente, contentamiento. Pero viene Juan y además de los positivos de compartir con el que no tiene y tener contentamiento, habla de dejar de ser corruptos, dejar de ser aprovechados, dejar de abusar del poder, no dar falso testimonio, como muestras de arrepentimiento, como muestras de que el bautismo que estaban recibiendo y con el que se estaban reconociendo pecadores no era solo un ritual, no era solo un formalismo, sino era una señal externa de algo que realmente estaba pasando en el corazón. Para el segundo ejemplo, quiero que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad, en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Okay. Esta mujer mostraba que era discípula con cómo se comportaba, con las obras que hacía. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo, parte del ritual judío para enterrar un muerto, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, en Lida estaba Pedro en ese momento, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas lo rodeaban llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Las buenas obras de esta discípula de Jope incluían la caridad, el amor en acción. El que ama, hace. Y hay sectores de la iglesia de Cristo que entienden esto mejor que otros. Muchas veces los que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios se nos olvida que no se trata solo de estudiar la palabra de Dios, sino de vivir la palabra de Dios. Y parte del vivir la palabra de Dios es ser caritativo, es poner en acción el amor de Dios en nosotros. Ella compartió con las viudas lo que podía hacer con sus manos. Y aunque a veces pueda parecer poco, hay buenas obras que no requieren grandes recursos. Sí requieren nuestro tiempo, requieren nuestra dedicación, requieren que aprendamos algunas habilidades. Pero puede ser algo tan simple como sonreírle a alguien y darle un abrazo cuando lo necesita. Eso no necesita recursos, pero sí necesita el carácter de Cristo en nosotros. Hay muchas más buenas obras, y si no se nos ocurre ninguna otra, busquemos en la Biblia. Hay más. Hay una porción de la Biblia en los Evangelios, el Evangelio de Mateo, si recuerdo bien, donde Jesús habla de visitar al preso, al enfermo, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, darle de beber al sediento. Y habla de la recompensa de eso. Pidámosle a Dios que nos revele para qué buenas obras estamos aquí. La Biblia nos habla de una viuda pobre que entró a dejar 2 pequeñas monedas al tesoro del templo,
al arca de las ofrendas. En una oportunidad estuve en un museo donde pude ver cómo eran esas monedas. Eran más pequeñas que las lentejas, tal vez de la mitad del tamaño de una lenteja, de cobre, no eran estampadas, eran lisas, tenían un valor muy, muy bajo. Y era todo lo que tenía esta mujer para comer y eso fue lo que ofrendó. Esa actitud deberíamos tener todos. También oí de una mujer que vivía de hacer tortillas de maíz. Las vendía en el mercado de su pueblo. Pero pasaba alguien que tenía más necesidad que ella y agarraba un grupo de tortillas y las regalaba. Ella decía que no da el que tiene, sino el que quiere. Nunca lo olvidó. Ahora, para poder decidir si algo que estamos pensando hacer es una buena obra, una obra muerta, hay dos preguntas que a mí me han ayudado mucho. Algunos que me conocen me han oído más de una vez hacer estas preguntas. Cuando me preguntan, ¿qué piensas de que yo haga tal cosa? Y esas preguntas son, ¿cuál es la razón y cuál es la intención? Si la razón por la que quiero hacer algo es satisfacerme a mí mismo, si mi intención está centrada en mi yo, en mi ego, estoy considerando hacer una obra muerta. Si la razón por la que quiero hacer algo se basa en lo que el mundo dice, en lo que el sistema del mundo dice, si mi intención es recibir, obtener, conseguir lo que el mundo ofrece, lo más probable es que también sea una obra muerta. Pero si la razón es agradar a Dios y la intención es hacer brotar una sonrisa en su rostro, lo más probable es que estemos hablando de una buena obra. Y lo interesante con esto es que lo que para alguien puede ser una buena obra, para alguien más, exactamente el mismo acto, sea una obra muerta, por la razón y la intención. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, leemos: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda acción que viene de lo que el mundo ofrece, que viene de mis deseos, de mis pasiones, de mi arrogancia, de mi orgullo, de mi vanidad, es una obra muerta. Muchos cristianos van a llegar a la eternidad y se van a dar cuenta que sus obras, aunque se veían impresionantes en este mundo, no tienen un valor eterno. Y a pesar de ser obras notables ante los ojos de los hombres, a pesar de que se les aplaudió, se les consideró grandes en esta tierra, no van a ser grandes ante Dios. Vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 15, donde podemos leer: Ahora bien, desde el versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es básico. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno.
Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Hay obras que a nuestros ojos nos parecen impresionantes. Hay personas que nos parecen más grandes que la vida misma. Pero tristemente, en muchos casos, sus obras son obras muertas, porque las hicieron para glorificarse a sí mismos y no a Dios. Ahora, ¿cómo evitar que nos pase esto? ¿Cómo evitar que hagamos obras solo para alimentar nuestro ego o solo para seguir con el sistema del mundo? El primer versículo que quiero citar al respecto es Hebreos 12:2, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, la primera frase. Veamos al Eterno en la eternidad. No pongamos nuestros ojos en este mundo. Y sigamos su ejemplo. Él, por cómo se comportó, por todo lo que pasó, por hacer la voluntad del Padre, ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Enfoquémonos en lo eterno, no en lo temporal. Ese es el primer consejo para que nuestras obras sean buenas obras y no obras muertas. El segundo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21, donde Jesús nos dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Las casas de la época de Jesús, los ladrones hacían hoyo en la pared exterior para entrar y robar. Y entonces los constructores habían aprendido a que lo más valioso, lo más importante se ponía en el centro de la casa, no pegado a una pared para que no hicieran el hoyo y lo robaran. No acumulen, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. No, un ladrón no puede entrar al cielo. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y al citar estos versículos no quiero decir que debemos vivir una vida de pobreza. No es eso. La mentalidad de torturar la carne más allá de lo lógico, la mentalidad de los movimientos monásticos de los primeros siglos, no es exactamente lo que Dios quiere. Yo creo que lo que Dios quiere decir aquí es que lo material debe ser utilizado para obtener lo espiritual. Cuando compartimos nuestro pan con el hambriento, estamos invirtiendo una cierta cantidad de dinero en alguien que no nos lo puede devolver. Y Dios entonces es el que va a recompensar al que haga eso. Cuando le damos de beber al sediento, cuando le damos ropa al que no la tiene, cuando visitamos a alguien que está en la cárcel, cuando vamos a ver a un enfermo. Los que no nos pueden pagar por lo que hacemos, es una inversión, un tesoro en el cielo. Como decía, usemos lo material para obtener lo espiritual, usemos lo temporal para conseguir lo eterno. En la
Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Juan le escribe a Gayo y en el versículo 2 le dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Es interesante la manera en la que lo dice. Ruego que seas prosperado en todo. Sí, la prosperidad para los cristianos, si viene de Dios, bienvenida, por supuesto. Así como prospera tu alma. Si nuestra alma no prospera y recibimos gran prosperidad material, esa prosperidad material nos puede destruir. Pero si nuestra alma prospera, que era el caso de Gayo, por lo que leemos, ¿qué le desea Juan? Que sea prosperado materialmente y que tenga salud. Que su bendición de parte de Dios sea completa. El problema es que, sobre todo en Occidente, buscamos más la prosperidad material que la prosperidad del alma. Y a veces sacrificamos hasta la salud buscando la prosperidad material. Ese no es el orden. Primero, que prospere nuestra alma. Primero, que nuestra alma se parezca más a Jesús. Y como consecuencia, lo otro va a caer en su lugar. Como mi nivel de estrés ya no es el mismo de antes, lo más probable es que ya no me dé un infarto. Porque como confío en Dios, eso no quiere decir que no haga. Eso quiere decir que hago, pero no confío en mis fuerzas, sino confío en Él. Como confío en Dios y duermo bien, y como ya no tengo estrés y al comer no me cae mal, mi salud va a ser mejor. Primero Dios. Leamos también la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 31, donde dice: los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y aquí Pablo dice: sí, algunos de ustedes tienen mucho y lo aprovechan. Perfecto. Solo recuerden que este mundo es una ilusión, es una apariencia. El verdadero mundo es la eternidad. No tengamos nada de este mundo pegado al corazón, pegado al alma. Tengamos los ojos fijos en Jesús y nuestro corazón limpio. Hay una expresión que me gusta mucho: aprende a viajar liviano. Y si nos ponemos a pensar que no somos más que extranjeros y peregrinos en una tierra extraña, que nuestra verdadera patria es el cielo, aprendamos a viajar liviano, a no llevar cargas de este mundo, a no llevar peso que nos haga más lentos, que nos agobie. No. Si podemos disfrutar de algo, disfrutemos. Y si no, disfrutemos de que conocemos a Dios. Quiero cerrar el círculo y regresar a nuestro versículo base. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, de todos los hombres somos los más dignos de lástima. ¿Cuántos cristianos no pareciera que viven así? Buscando solo lo que Dios nos puede dar en esta tierra, sin ponerse a pensar en el cielo, en la eternidad. Y tratan de vivir lo mejor que pueden con sus fuerzas. Pero como sus ojos están puestos en lo terrenal, no viven el poder del Espíritu, no viven la santificación de Dios, y entonces tratan y fallan y sufren
buscando una recompensa temporal. Y por eso es que Pablo dice que si somos así, somos los más dignos de lástima. Ahora, quiero añadir otra lectura. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, donde dice, ¿dónde estamos? Mateo 7, 21. No es Mateo 7. Mala referencia. Ok, vamos a Mateo 16, del 26 al 27. Ok, Mateo 7. Sí, aquí está, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esta es una llamada de alerta. Porque hay muchas personas que asisten a las iglesias y que dicen, sí, yo soy cristiano, Jesús es mi Señor. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Buenas obras contra obras muertas. Pues muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dones del Espíritu. Y en tu nombre echamos fuera demonios, liberación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contestará Jesús? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y esto es una píldora difícil de tragar, porque uno puede ser de bendición a otros y uno mismo perderse por la razón y la intención. Y esa frase, jamás los conocí. O sea, Dios sabe quiénes somos todos, lo sabe todo de todos, pero ese jamás los conocí quiere decir, nunca tuve relación personal con ustedes. Nunca fui su Señor, nunca fui su Maestro, nunca fui su Dios. Ustedes oyeron de mí, pero nunca me oyeron a mí. Mateo 16, del 26 al 27, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, recompensará a cada uno según su conducta. Versículo 27. Recompensará a cada uno según su conducta, según sus obras. Obras muertas, a la izquierda, al lago de fuego. Buenas obras, a la derecha. Ahora, no es que las obras determinen la salvación, ya lo dije, pero hay quienes creen que sí, por eso hacen obras, sí. Aunque parezcan buenas, son malas. Ejemplo, Judas. Judas profetizó, echó fuera demonios, hizo muchos milagros, al igual que los otros 11. Pero no está en el cielo. Mismas obras, pero para él obras muertas. Tengamos cuidado. Proverbios capítulo 16, versículo 25 lo resume así, en 2 líneas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay cosas que aparentemente están bien, que son cosas que se deben hacer, pero al final no hay vida allí.
Y tristemente muchos han sido engañados. Se les ha enseñado que tienen el derecho de exigir lo que quieran y que Dios está obligado a bendecirlos. No es cierto. A Dios no lo obliga nada ni nadie. Él es Dios. A Dios no se le exige, a Dios se le pide con humildad. Santiago 4:6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Me pregunto qué hacen con este versículo los que dicen que uno le puede exigir a Dios que cumpla sus promesas. Yo prefiero hincarme, poner la frente en el suelo y pedir con humildad. Creo que va más de acuerdo con lo que dice la Biblia que con lo que muchos hacen. Este engaño de exigirle a Dios, porque Él tiene la obligación, hace que muchos solo vean lo que Dios puede darnos en este mundo. Solo hablan de cosas materiales. Pero este mundo no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el cielo, es la eternidad. Así que asegurémonos que estamos haciendo buenas obras y no obras muertas. Asegurémonos que nuestro corazón se mueve como se mueve el de Jesús, que nuestros pensamientos y emociones se parecen a los de Él, para que nuestras obras sean buenas obras y sean aprobadas por Él. En resumen, vivamos en función de Dios y de su reino, y no pretendamos que Dios gire alrededor de nosotros, sino al revés. El apóstol Pablo sabía muy bien la importancia de la eternidad. En 2 Corintios 4:17, hablando de todo lo que le había pasado, mucho desastre, no desastre pues, pero sí, todas las calamidades que le habían pasado. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera, las circunstancias para él no habían cambiado nada, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Está comparando lo eterno con lo temporal y está diciendo, no están en la misma liga, no están al mismo nivel. La gloria eterna es mucho más grande. Y en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, versículo relativamente corto y todos deberíamos conocerlo de memoria, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo, debo vivir como Él viviría. Debo ser una representación de su carácter, de sus palabras, de sus acciones, de sus pensamientos. Y si me voy de este mundo, para mí eso es ganancia, porque entonces voy a estar realmente con Él para siempre. Estas no son palabras, ni el 2 Corintios 4:17, ni Filipenses 1:21. Estas no son palabras de alguien que solo está viendo lo que Dios le puede dar en esta tierra, que espera en Cristo solo para esta vida. Estas son palabras de alguien que fue llevado en vida al tercer cielo, que vio cosas que no se le dio permiso de contar y que tenía, por lo tanto, los ojos puestos en la eternidad. Sus pensamientos continuamente eran acerca de Dios, de cómo dar a conocer a Dios y de cómo animar a aquellos que ya habían conocido a Dios a través de él o de otros. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones estaban llenos de cosas espirituales, de cosas eternas. Y por tanto sus obras eran buenas obras y no obras muertas. Sigamos su ejemplo. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos muestres en nuestro corazón qué áreas de nuestra vida son aún obras muertas. Señor, tú que escrutas el corazón de los hombres, revélanos nuestras razones y nuestras intenciones.
Y te pedimos en el nombre de Jesús y por la sangre que Él derramó, que tu Espíritu nos cambie, que tu Espíritu nos transforme a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Cordero perfecto que murió por nosotros en la cruz del Calvario, te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.